Esta es la segunda parte de los 74 gobernantes de México. En 1911, Francisco Ignacio Madero llegó democráticamente a la presidencia de la República ante Francisco León de la Barra, quien fungió como presidente interino entre Porfirio Díaz y Madero. En 1913, Victoriano Huerta, mejor conocido como el Chacal, fraguó un golpe de Estado en contra de Madero, derrocándolo durante el periodo que se le conoce como la Decena Trágica. Pedro Lascurain fue presidente interino por tan solo 45 minutos, dimitiendo a favor de Victoriano Huerta. En 1914, el constitucionalista Venustiano Carranza toma protesta como presidente. No acude a la Convención de Aguascalientes y genera un rompimiento con los revolucionarios Villa y Zapata. Ese mismo año, Eulogio Gutiérrez es nombrado presidente de los revolucionarios, desplazando a Carranza y a Veracruz. Posteriormente, Álvaro Obregón, al frente de las tropas carrancistas, derrota a la División del Norte encabezada por Pancho Villa. Años más tarde, en 1917, se promulga la nueva Constitución y Venustiano Carranza es electo nuevamente presidente. En 1920, Adolfo de la Huerta ejerce el cargo como presidente provisional. Ese mismo año, Álvaro Obregón, el Manco de Celaya, es electo presidente, a quien recordaremos por su traición al proyecto revolucionario, la firma de los tratados de Bucareli y por haber encabezado también el magnicidio de Venustiano Carranza. En 1924, Plutarco Elías Calles llega a la presidencia de la República. Funda el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, e inicia una persecución hacia los cristeros. De igual forma, lo recordaremos por imponer el famoso maximato, un periodo de 4 años y 3 presidentes que le reconocían como el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Hasta que en 1934, Lázaro Cárdenas rompe con el maximato y comienza un periodo de resurgimiento del Estado mexicano, generando la reforma agraria y la creación de los ejidos. Nacionaliza la industria petrolera y consolida el Partido de la Revolución Mexicana del PNR al PRM. En 1940, Ávila Camacho, quien termina siendo presidente, funda el PRI. En 1946, el presidente Miguel Alemán, el cachorro de la revolución, crea un sistema capitalista, consolidando la red de carretera y la red ferroviaria. Le sigue Ruiz Cortines, en el año de 1952. Durante su gobierno se reconoció el voto de las mujeres, a votar y ser votadas. En 1958 llegó a la presidencia Adolfo López Mateos, nacionalizando la industria eléctrica y se creó también el ISSSTE y construyó el Museo de Antropología. El siguiente personaje será recordado en las páginas más oscuras de la historia nacional, ya que durante su presidencia, Gustavo Díaz Ordaz reprimió y asesinó a los estudiantes del movimiento del 68, allá en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En 1970, Luis Echeverría orquestó la guerra sucia en contra de luchadores sociales y activistas políticos de izquierda. En 1976, López Portillo endeuda al país con los malos manejos financieros, los préstamos desmedidos y las deudas adquiridas, comprometiendo la producción petrolera nacional, obteniendo la deuda externa más grande del mundo. Posteriormente, en 1982, llegó a la presidencia Miguel de la Madrid, quien es considerado el padre del neoliberalismo en México, implementando las políticas económicas de las organizaciones internacionales. En 1988, Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia en medio de una elección turbia y polémica plagada de irregularidades, es decir, de un fraude electoral que impidió a la izquierda mexicana llegar a la presidencia de la República. Salinas firmó el Tratado de Libre Comercio ante Estados Unidos y Canadá, devalúa también la moneda y surge el EZLN. En 1994, Ernesto Zedillo, envuelto en una convulsión política consecuencia del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, es nombrado candidato y posteriormente electo presidente. Su sexenio será recordado por el error de diciembre que llevó a la gran crisis económica, el Fobaproa y la desaparición de los trenes de pasajeros. Entrando el nuevo milenio y bajo la promesa de sacar al PRI de los pinos y resolver los problemas del país en 15 minutos, Fox del PAN gana las elecciones del año 2000 y en ese mismo año inicia la persecución política contra Andrés Manuel López Obrador. En el año 2006, Felipe Calderón, por medio de un fraude electoral, usurpa la presidencia de la República. El haya sido como haya sido, le arrebató la esperanza a millones de mexicanos mediante otro fraude electoral. De igual forma, a Calderón se le recordará por haber iniciado la guerra contra el narco y generar una descomposición social. Para el año 2012, Enrique Peña Nieto gobernó el país envuelta en una historia de novela. Él consolidó las reformas estructurales, entregando el petróleo y la industria eléctrica nacional a los extranjeros, pulverizando los derechos sociales. Finalmente, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, quien en el año del 2018, a base de resistencia civil pacífica y organización popular por todo el país, logró recuperar la esperanza en las elecciones presidenciales de 2018
sentando las bases de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro querido México. Muchas gracias.